Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ramón Aja y estoy a cargo de la coordinación académica dentro de CESA Universidad. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a Jorge Uriza González, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de La Salle y maestro en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana. Tiene estudios de posgrado en Derecho de las Telecomunicaciones en la Universidad Iberoamericana, de Administración de Riesgos Corporativos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y un diplomado en Derecho Norteamericano en la Georgetown University of Law de Washington. Profesionalmente, ha desarrollado su carrera por más de 20 años como abogado de empresa. Es director corporativo de Compliance en Corporación Interamericana de Entretenimiento CIE, el grupo empresarial líder en Latinoamérica y tercero más importante en el mundo, en la industria del entretenimiento fuera de casa. En esta importante empresa dirige el área jurídica y de cumplimiento, organizando y dirigiendo equipos de abogados y profesionales especializados en la producción y distribución de contenidos, en vivo, audiovisuales y digitales, la organización de eventos masivos, la comercialización de imagen, actividades y el talento de artistas y profesionales, la construcción, administración y operación de inmuebles de entretenimiento, prestación de servicios digitales y el manejo de relaciones gubernamentales, entre otros. Además, Jorge es orgullosamente parte de nuestro claustro docente de CESA Universidad. Jorge, bienvenido y adelante. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la universidad por invitarme a hablar un poco de lo que hacemos todos los días y lo que está pasando en nuestra industria. La industria de los espectáculos, la industria del entretenimiento, pues tiene sus orígenes probablemente en los años 70, cuando se empezaron a hacer algunos ejercicios y algunas pruebas en las cuales se empezaron a realizar espectáculos en la Ciudad de México. Aquellos que tenemos algunos años nos acordamos, ¿no?, de aquellos espectáculos que se hacían en algunos inmuebles, mucho más que parecían cenas o que se hacían este tipo de actividades, ¿no? A lo largo del tiempo fue evolucionando la industria, ¿no? El primer gran concierto de la industria en 1989 en el Estadio Corregidor en Querétaro, donde después de muchas preguntas y de muchas dudas por parte de la autoridad se lograron hacer espectáculos y paulatinamente se fueron incorporando los espectáculos como parte de la realidad que es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Algunos conciertos de artistas importantes en el 93, cuando vino Madonna, cuando vino Michael Jackson por primera vez a México, en el 97, cuando se inaugura el primer estadio específicamente creado para la realización de conciertos, y en el año 2000, cuando empieza el mundo de los festivales en nuestro país. Hoy, pues es una industria boyante, ¿no? Se hacen muchos espectáculos, se hacen muchas actividades dentro de la ciudad, probablemente una de las más importantes del mundo para la realización de espectáculos públicos. El mundo del entretenimiento ha variado significativamente con el transcurso de los años. Hace 25 años que empezó el desarrollo de la industria en nuestro país, pues dentro de casa la gente tenía la posibilidad de ver la televisión, algunos canales de televisión, la industria de la televisión por cable no existía, ¿no? Empezaban algunos ejercicios con el video, con los videos que podíamos ver a través de una videocasetera en casa. Y fuera de casa, pues había el teatro, que siempre ha sido una realidad desde hace muchos años, algunos clubes nocturnos en los que había espectáculos, algunos conciertos aislados donde la autoridad y la gente no estaba acostumbrada a esto y particularmente eventos culturales. Hoy en día la oferta de entretenimiento es muy significativa en casa, la gente tiene amplia variedad, ¿no?, tanto por televisión por cable como por televisión vía satélite, el internet y el streaming, que hoy es una realidad y más en la época actual, los videojuegos, la música, el radio, los juegos de azar, ¿no?, los juegos por internet, el video, la televisión abierta. Y fuera de casa hay muchísima variedad, ¿no? Grandes conciertos internacionales, conciertos de artistas locales, música alternativa, festivales, eventos culturales, familiares, deportivos, el teatro musical, etc. La oferta se ha ampliado de forma significativa. El mercado es un mercado muy grande. La población en el Valle de México, según la última información del INEGI, alcanza alrededor de 24 o 22 millones de habitantes en el Valle de México, 125 millones a nivel nacional, de los cuales 8.8 millones, por casi 9 millones de pesos habitan en la Ciudad de México, y un poco más de 17,5 millones de habitantes en el Estado de México. Los rangos de edades muy abiertos, ¿no? Sigue habiendo una población predominantemente joven. Aquellos que tienen menos de 20 años a nivel nacional son el 35% de la población, y en el resto, pues se segrega, ¿no?, en márgenes que van entre el 10, el 11 hasta el 16%. Los ingresos por hogares, atendiendo a los deciles, ¿no?, se ubican en los rangos
de los 9,000 pesos en los deciles más bajos hasta alrededor de los 166,000 pesos en los niveles más altos, donde observamos que los niveles de los deciles más altos se han reducido, es decir, que se ha compactado. ¿Cuánto de esto la gente gasta en entretenimiento? Repartiendo y hablando del total del consumo monetario en cantidades, en el renglón de cultura y entretenimiento, en el año 2018 aproximadamente 82,000 millones de pesos se gastaron, un incremento del 6%, lo cual va relativamente en línea con los incrementos más altos como en la industria de la alimentación, ¿no? Los alimentos, las bebidas y el tabaco, ligeramente menor que en el costo de transportación y el doble de lo que la gente gasta en educación. El gasto por hogar es algo que está presente en todos los deciles de la economía. Claramente, ¿no? A mayor nivel adquisitivo, se van incrementando los niveles de gasto que la gente realiza en actividades de entretenimiento, ¿no? Y particularmente se han incrementado de forma significativa en el rango del turismo. Es aquí donde la industria del entretenimiento ha tenido un papel muy importante. La Ciudad de México en particular y varias ciudades de nuestro país se han convertido en polos de atracción turística y los eventos son parte importante de la oferta turística de las ciudades. El crecimiento significativo que se ha dado, particularmente el turismo internacional, tiene que ver también con la posibilidad y con la oferta turística de entretenimiento que hay en nuestro país, ¿no? Es significativo y hay evidencia de que particularmente de algunos países, de algunas ciudades del sur de Estados Unidos y de algunos países de Centro y Sudamérica, ¿no? Es común que la gente viaja a la Ciudad de México, entre otras cosas, para ver espectáculos y para tener acceso a espectáculos. El impacto de esta industria a nivel nacional es muy significativo, ¿no? Las mismas autoridades han reconocido que una parte importante del gasto en derrama turístico, el gasto turístico que tiene la ciudad, tiene que ver con la oferta de espectáculos que suceden en nuestra ciudad. El año pasado se hablaba que el turismo internacional dejó una derrama económica en México de 120,000 millones de pesos. Y las mismas autoridades han reconocido la importancia del turismo internacional por los eventos que se realizan en la Ciudad de México. Algunos eventos de gran escala, como es el caso del Gran Premio de Fórmula 1, tienen una derrama de más de 4,000 millones de pesos, los cuales no se gastan solamente en las instalaciones de donde se realizan los inmuebles, sino se gastan también en la infraestructura turística de la ciudad. No es extraño que la gente que viene a un evento de esto se queda por más días en la ciudad o que va a otros destinos turísticos del país como parte o como un complemento de su visita a la ciudad. Solamente para ver algunos números de alguna información, esta es información del gobierno, la derrama económica que generan las actividades de entretenimiento, por ejemplo, en el caso de los eventos deportivos, es muy significativo. El Gran Premio de México, por las características propias del evento, es probablemente el evento que mayor derrama turística genera en nuestra ciudad, ¿no? Con cifras que llegan a los 4,000 millones de pesos por año y que han llegado en algunos años a estar por encima de los 8,000 millones de pesos. Otros eventos significativos, los partidos de la NFL que se han realizado en México, generan derramas de alrededor de 1,100 millones de pesos, o la Liga de Béisbol también por encima de los 1,000 millones de pesos. El turismo, o más bien los eventos deportivos, los eventos de entretenimiento, los espectáculos públicos generan una derrama muy importante. La misma ciudad ha generado estrategias de turismo el año pasado o a principios de este año. Lanzaron una gran oferta para convertir a la Ciudad de México en la capital cultural de América y mucho vinculado o empatado o anclado en los eventos de entretenimiento que se realizan en nuestra ciudad. Esta era una industria muy importante antes de la pandemia. Simplemente a nivel festivales, que es donde mayores concentraciones se realizan, había probablemente 40 festivales programados para realizarse en la Ciudad de México y en el resto del país. Algunos de estos muy importantes, hoy todos los que sucedieron a partir del 17 de marzo están cancelados o están pospuestos para nuevas fechas y algunos inclusive se han cancelado en más de una ocasión. ¿De qué tamaño es la industria del entretenimiento en nuestro país? Es muy significativa. Pollstar, que es la revista o una publicación internacional que concentra la información de lo que sucede en la industria del entretenimiento a nivel mundial, lanzó una lista el año pasado de cuáles eran los 30 principales artistas de la década, por el número de ingresos que generaban sus conciertos y el número de conciertos que habían realizado. De estos 30 artistas, 28 se han presentado en la Ciudad de México. Para los artistas es muy importante la Ciudad de México
y es probablemente la más importante o una de las más importantes del mundo. Simplemente para poner un poco de contexto, información de Polestar, 2 de los 10 promotores más importantes del mundo son mexicanos, el número 3 y el número 9. Ya existen algunos otros promotores ahí alrededor, no antes, dentro de los 100 primeros. El estadio en el que se realizan más eventos en el mundo está en la Ciudad de México, y el número 23 y el número 24 de esta lista también están en la ciudad. En el caso de las arenas, 2 de las 10 arenas más importantes del mundo están en México. Una en la Ciudad de México, una en la Ciudad de Monterrey y una segunda dentro de los 50 primeros. Dentro de los clubes más reconocidos en el mundo a nivel internacional, ¿no? Dentro de los 60 primeros, 2 están en México, lo cual también es muestra de que a los mexicanos nos gustan los eventos masivos, predominantemente sobre aquellos en donde hay concentraciones menores. Los festivales, en el caso de los festivales, 4 de los 15 festivales más grandes del mundo suceden en México. El Corona Capital en el número 4, el Electric Daisy Carnival en el número 9, el Vive Latino, que se ha realizado por 20 años ya en nuestra ciudad, en el número 11, y Pal Norte en Monterrey en el número 13. Los números son muy significativos. Las plataformas con las que se comercializan boletos ya es una realidad en nuestro país. Y no solamente el mercado primario, es decir, cuando el inmueble o el promotor del espectáculo ponen a la venta los boletos directamente hacia el público, que es lo que le llamamos el mercado primario, en donde hay un gran número de plataformas en las que se pueden comercializar boletos. También existe un importante y bullante mercado secundario, que si bien no es del todo legal en México, existe, y existen una gran variedad de sitios en las que se puede comercializar boletos, ¿no? A través de la reventa. Y existen incluso plataformas personalizables en los que aquel que quiere realizar un concierto puede acceder a la plataforma y utilizarla y ubicarla con su propia marca sin necesidad de utilizar uno de los grandes mercados o uno de los grandes sistemas de boletaje. ¿Quiénes son los grandes beneficiarios de este ingreso? Particularmente los artistas. En promedio, el 54% del costo de un boleto se va al costo del artista o al pago de las regalías. Aproximadamente el 18% es el costo de producción, el 10% es el costo de utilizar el inmueble, el 7% el costo de publicidad, el 1% el costo de las comisiones bancarias, el 7% impuestos y alrededor del 3% en margen de utilidad. El costo del artista considerado por boleto se ha incrementado significativamente, desde alrededor de los $12 en el año 2003 hasta cerca de los $50 en el 2018 y en el 2019. Esto porque los artistas han migrado. Anteriormente los artistas hacían conciertos para que la gente conociera su música y comprara sus discos, y sus principales fuentes de ingresos venían de la venta de discos. Hoy ya no es así. Hoy las principales fuentes de ingresos de los artistas vienen de los conciertos. Los artistas internacionales significativos, más del 80% de sus ingresos viene de la venta de boletos. Y esto ha sido muy evidente en el desarrollo de la industria. ¿Por qué? Porque no es lo mismo y está claramente probado que los eventos en vivo son experiencias irrepetibles, ¿no? Particularmente las nuevas generaciones, los millennials, prefieren comprar experiencias que objetos. Y esta moda no es solo de esta generación, se ha empezado y se ha generado hacia el resto de las generaciones, ¿no? Es claro que vivir la experiencia de un concierto es algo inolvidable y está claramente probado que dentro de las experiencias más relevantes que lleva la gente, en la gran mayoría de los casos, se encuentra el asistir al concierto o al espectáculo de su preferencia. Algunos espectáculos muy reconocidos, como el caso de Cirque du Soleil, está reconocido como una de las experiencias auténticas que uno debe de cumplir. Sin embargo, en marzo de este año, todo se detuvo. El último gran evento que sucedió en nuestro país, el Vive Latino, se realizó en el entorno de un gran cuestionamiento social de cómo era factible que se permitiera la realización de espectáculos públicos cuando había un problema muy significativo o se vislumbraba un problema significativo por el caso del coronavirus. Los festivales y conciertos se cancelaron, ¿no? Y todo se quedó en pausa. La mayoría de los eventos se consideraron en primero pospuestos porque nadie entendía y nadie conocía cuál iba a ser la duración y el impacto de la pandemia, ¿no? Y se empezaron a posponer conciertos.
Muchos empleos se perdieron o muchos empleos se suspendieron. La derrama económica generada por esta actividad se detuvo y hoy está en suspenso. Muchas de las empresas que se han dedicado a esto por muchos años están despidiendo personal, prescindiendo de personal, prescindiendo de instalaciones y esperando un retorno que todos con ansia esperamos cómo será y cuándo regrese. Los artistas, para ellos fue relativamente sencillo, se fueron a su casa. Los artistas internacionales están acostumbrados a trabajar en ciclos. Un ciclo generalmente empieza cuando el artista empieza o trabaja o prepara un material discográfico, lo graba, se tarda 4 o 6 meses en preparar el material, empieza a planear su gira y normalmente empieza a girar alrededor del mundo entre 12 y 18 meses. Después se guarda 6, 8 meses que toma vacaciones y luego vuelve a empezar su ciclo. Por eso es que es común que los artistas internacionales los vemos que regresan más o menos cada 12, 18 o 24 meses. Los artistas se unieron a la circunstancia, hicieron grandes expectativas, ¿no? Hicieron grandes proyectos, probablemente el más grande liderado por un artista en donde invitó a todos a estar juntos desde casa. Y vimos artistas del tamaño de Paul McCartney o de los Rolling Stones o de Elton John hacer un concierto agradeciendo al personal médico por el esfuerzo que había hecho por la atención de la pandemia ante el coronavirus. Hemos aprendido mucho del coronavirus y hemos aprendido que hay 4 grandes elementos que significan un mayor riesgo a la exposición. Primero, los espacios cerrados son más peligrosos que los espacios abiertos. Segundo, mientras más dure la interacción o el acercamiento con el virus, es mayor la probabilidad de enfermarse. Tercero, la densidad de personas la densidad de personas influye en la posibilidad de enfermarse. Y cuarto, la exhalación fuerte y en actividades tales como estornudar, gritar, toser o cantar incrementan la posibilidad de enfermarse. Esto hace que nos hayan invitado a permanecer en casa, a que si salimos lo hagamos caminando, ¿no?, en espacios abiertos, a recoger las cosas para llevar, a que si salimos a comer lo hagamos preferentemente al aire libre y las actividades deportivas se hagan al aire libre. Que los deportes que participemos se hagan preferentemente no en concentraciones, sino al aire libre, que cuando asistamos a determinados sitios como el súper se haga en grupos pequeños y que seamos particularmente cuidadosos cuando nos dirigimos a un espacio médico o cuando utilizamos transporte público o cuando asistimos a un recinto cerrado. Los grandes riesgos están en las concentraciones, viajar en avión, el transporte público, los deportes de contacto, los bares y restaurantes y los lugares cerrados de grandes congregaciones se convierten hoy en espacios en los que el riesgo se incrementa de forma sensible. Los espacios de espectáculos se convirtieron y vimos espacios como el Centro City Banamex o el Autódromo Hermanos Rodríguez convertirse en centros hospitalarios para atención de la emergencia. Y hoy esa es la realidad. Esto obligó a la industria a reinventarse, a buscar alternativas y a buscar nuevas formas de realizar nuestros espectáculos. ¿Cuáles fueron las primeras que se generaron? Los eventos en línea. Empezaron a desarrollarse los eventos en línea con el gran reto de convencer a la gente de empezar a pagar por un contenido que estaban acostumbrados a que fuera gratuito. Cadenas como YouTube, que tenían una amplia oferta de espectáculos de manera gratuita, han hecho su esfuerzo, pero los artistas, los grupos, los promotores han empezado a desarrollar proyectos en los que lo que se busca es tratar de replicar hasta lo posible la experiencia del concierto o del evento en vivo a través de una plataforma de streaming y cobrando cantidades que están muy lejos de ser las que se pueden cobrar por un concierto por acceder a ellos. Hoy hay un gran contenido de obras de teatro, de conciertos o experiencias que lo que buscan es generar mayor interactividad entre el artista y el público para que el artista tenga la oportunidad de acercarse con el público y que el público lo sienta cercano. Pero el objetivo de todo esto no es más que mantener al público cercano a sus artistas y abrirles y mantenerles el apetito por verlos en vivo. Algunas otras experiencias, los autocinemas, por ejemplo, empiezan a ser una realidad, ¿no? Los autoconciertos. El fin de semana pasado, el primer gran autoconcierto donde probablemente 10,000 personas fueron a ver a un grupo en un inmueble de 360 grados. Los festivales virtuales en donde se invita a los artistas a realizar experiencias en las que se pueda replicar o buscar replicar la experiencia de los festivales en una experiencia en streaming, ¿no?
Y, como les decía, los autoconciertos, algo en lo que particularmente se tiende hacia ir, pero no se ha encontrado todavía el escenario adecuado o que la experiencia de tener un concierto adentro del auto sea la misma de la gente cuando está afuera. Y lo que ha significado es que que el público es común que se baja de los vehículos para tratar de replicar la experiencia. Y entonces la sana distancia se convierte en un buen deseo, pero una poca realidad. En el mundo, en algunos países en donde su curva de la enfermedad va un poco o mucho más avanzada que nuestro país, ya ha habido algunas experiencias. En Japón se empezaron a realizar en junio conciertos con capacidad limitada. En Inglaterra, en Newcastle, se generó el primer inmueble fijo que cumple normas de distanciamiento social para eventos musicales. Y parece que la tendencia es hacia allá, a permitir la sana distancia, en donde la gente convive solamente con las personas con las que asiste al concierto y de alguna manera se busca replicar la experiencia del concierto en vivo. En otros casos, se están adecuando los inmuebles. Por ejemplo, en Berlín se están empezando a eliminar butacas para generar espacios con la sana distancia, creando espacios en los que hay una o dos butacas juntas para que el asistente y su acompañante puedan disfrutar de la experiencia. En Colonia, por ejemplo, se habilitaron espacios para realizarse algunas presentaciones en las que se generan espacios, plataformas claramente delimitadas, en donde no hay acercamiento entre una y otra persona, en donde el uso del cubrebocas es obligatorio y en donde se van generando algunos espacios a efecto de tratar de replicar la experiencia. En Rumania se han llevado ya a cabo algunos eventos, ¿no?, pidiéndole a la gente que permanezca sentada, que no se acerque al escenario, que usen un cubrebocas, ¿no? Y, ¿no?, un poco las experiencias que están realizando. Algunos países han tratado ya de recuperar un poco la normalidad. En Estados Unidos, algunas bandas están incursionando en nuevos formatos para presentarse en vivo. Hay algunas experiencias en donde, utilizando esta especie de burbujas que son comunes para los niños, se trata de generar espacios propios en donde la gente no interactúa con otros. Pero en el fondo, todo el mundo está tratando de regresar paulatinamente a la normalidad, limitando, por ejemplo, la capacidad de los espectáculos o de los eventos o del número de personas que se integran. Disney, por ejemplo, reabrió sus parques temáticos y restringió su capacidad a aproximadamente 38,000 asistentes por parque, entre el 25 y el 30% de su capacidad máxima. Algunos otros artistas, Björk, por ejemplo, iniciará ya con conciertos y con híbridos en los que hay una transmisión en streaming y hay una transmisión en vivo para un público limitado. Otros casos, España, que fue probablemente los países más afectados en la segunda etapa del coronavirus después de China, que ya han empezado y ya han iniciado algunos espectáculos claramente por el lado de los autoconciertos o generando algunos espectáculos. El Primavera Sound, que se ha confirmado y cancelado al menos 3 veces, con aforos limitados y con amplias medidas de higiene. ¿Hacia dónde van las medidas de higiene? A la implementación de muy buenos filtros sanitarios en los accesos y a tratar de preservar en la medida de lo posible la distancia y el espacio personal entre los asistentes. En Suecia se crearon ya algún espacio que se busca albergar actividades musicales y gastronómicas y busca generar distancia a partir de señalética y espacios que se deben repartir, ¿no?, se deben repartir, en donde la gente tiene oportunidad de tener espacios entre 2 y 5 metros para estar o alejarse unos de otros y tratar de prevenir los riesgos de contagio. Claramente la realidad es hacia los espacios abiertos, ¿no? Los espacios cerrados se ve todavía muy lejos, ¿no? Ayer se reaperturaron los cines en nuestra ciudad y la gente no tiene mucho interés de asistir al cine porque la experiencia del cine sí se puede replicar de una manera más o menos equiparable con hacerlo en casa. En los conciertos es mucho más complicado. Francia, también uno de los grandes países golpeados, reaperturaron sus centros, sus lugares de exposición. El Museo del Louvre abrió el 5 de julio y recibió casi 10,000 visitantes, ¿no? En el 11 de julio realizaron el primer partido de fútbol en donde permitieron el acceso de cerca de 5,000 espectadores que estuvieron repartidos en las gradas y donde hicieron obligatorio el uso de las mascarillas, los guantes
y la generación de una distancia de seguridad. Otras experiencias que se han buscado en el mundo, en Holanda, se están abriendo exposiciones en las que se pretende generar exposiciones en las que se visite a través del auto, y grandes espacios abiertos, como es el caso de Montreal, se están abriendo para crear conciertos. La Orquesta Sinfónica de Montreal convertirá el estacionamiento de un aeropuerto en una sala de conciertos donde los espectadores podrán apreciar música clásica dentro de sus automóviles. Toda la industria está buscando algunos espacios y están buscando generar espacios de cómo regresar. Mucha gente trabaja y vive de los espectáculos, ¿no? En un concierto, como en un festival como el Vive Latino, probablemente hay 10,000 personas trabajando. Y un evento como la Fórmula 1 puede llegar a tener 25,000 personas trabajando en un fin de semana. Un evento de estos o una actividad de estas, una compañía de espectáculos internacional, como el caso de la más grande de México, puede generar más de 70,000 empleos al año, considerando los empleos temporales y convirtiendo y agregándolos como empleos de tiempo completo. La derrama económica son muchos millones de pesos. La industria turística está colapsada. Los hoteles, el que la ocupación hotelera no alcance niveles ni siquiera del 20%, también se ve afectada por lo que sucede en los espectáculos. Un concierto de gran escala puede recibir probablemente 150 o 200 personas que están 4 o 5 días en la ciudad, ¿no? Eventos como la Fórmula 1 generan una ocupación hotelera que llega a niveles de periodos vacacionales. Entonces, la realidad es que la industria está buscando hacia dónde migrar. Lo extraño es que otras concentraciones que se generan en la ciudad no están siendo sujeto a tal escrutinio como el caso de los espectáculos. Cosas que hoy ya están permitidas con capacidad restringida, hasta el 30% de su capacidad, generan concentraciones que no son muy diferentes a las que puede generar un espectáculo público. La Basílica de Guadalupe, en un fin de semana, al 30% de su capacidad, son probablemente 9 o 10,000 espectadores. Un centro comercial puede llegar a congregar al 30% de su capacidad entre 10 y 20,000 asistentes en un fin de semana. Y un complejo de cines puede albergar entre 11 y 17 o 18,000 personas en un día al 30% de su capacidad. ¿Qué se necesita? ¿No? Y ya no hablemos de otros espacios en donde las concentraciones de gente son parte de todos los días, con o sin la nueva realidad. Los espacios públicos, el transporte público, no es factible generar la sana distancia. Y la gente habla, la gente grita y la gente se acumula. Las tiendas, el fenómeno de las tiendas, cuando se abrieron las tiendas al comercio, fue de largas filas y de amplias congregaciones de gente, no en los interiores de los espacios, sino en la calle, esperando poder acceder. Y las calles del centro, pues lo hemos escuchado, lo hemos visto, cómo las congregaciones de gente existen y ahí están. ¿Qué se necesita para el regreso? ¿No? 6 elementos consideramos que son muy importantes. Primero, ¿quién lo haga? Que los promotores, los inmuebles, estén listos para el regreso, estén listos para regresar a la actividad. Y los promotores están listos, están esperando, están trabajando en generar espacios, en generar condiciones, en generar medidas de salud para que sea seguro el regreso. También se requiere el apetito del público, y en levantamientos y en información que hemos concentrado, identificamos que la gente tiene ganas de regresar, claramente atendiendo a sus propias realidades. Los menores de 25 años, con mucho mayor apetito que los mayores, y aquellos que no tienen hijos, con mucha más iniciativa e intención de regresar que aquellos que ya los tienen. Pero el público ahí está. Probablemente no en los volúmenes, no en las cantidades que se tenían previo a la pandemia, pero existe demanda de espectáculos. Y lo que está sucediendo en el caso de los eventos de streaming, lo que está sucediendo en el caso de este tipo de plataformas, se permite y da el conocimiento o da el elemento de que la gente tiene apetito a regresar. ¿Cuáles son los elementos que faltan? Que la autoridad esté lista para emitir reglas y definir cuáles van a ser los procesos para poder regresar. También hay que entender, y hemos estado en mucho contacto con la autoridad, en los que consideran que la curva
epidemiológica de nuestro país ha sido mucho más lenta que en otros países. El haber guardado a la población en etapas tempranas de la etapa de contagio y que hoy, que son mucho más avanzadas, la gente empiece a regresar, ha generado que si bien la capacidad hospitalaria afortunadamente no se ha visto rebasada, pues sí la curva epidemiológica se vuelve más larga. Claramente, nosotros que participamos ahora en la industria de salud por la reconversión de espacios de entretenimiento, espacios hospitalarios, sabemos que el nivel de ocupación hospitalaria se ha reducido. La expectativa de enfermarse hoy a enfermarse hace 3 meses es mucho mejor actualmente. Y el escenario de la posibilidad de una vacuna o algún tratamiento que lo haga, que haga viable enfermarse sin un riesgo mayor que podrían tener otras enfermedades, sucede. Pero las autoridades hoy no están todavía listas para el regreso. Los patrocinadores son un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque como les platicaba antes, la mayor parte de los ingresos que se generan por la venta del boleto es un costo que se lleva el artista. Y quienes toman el riesgo y quienes realizan la producción necesitan algunas otras fuentes de fondeo. Y los patrocinadores, pues difícilmente quieren vincularse con un espectáculo y que después, con razón o sin ella, la gente salga a decir que se convierte en un centro de contagio. No están listos los patrocinadores. Y los artistas, si bien hoy empiezan a resentir el efecto económico, no quieren ser aquel que realizó un concierto en donde hubo un foco de contagio. Y la gran duda y el gran cuestionamiento al respecto es si la gente, cuando empiece a regresar a la normalidad, tendrá recursos disponibles para designarlos o para utilizarlos para el entretenimiento. Claramente hoy otras necesidades lo hacen mucho más importante. Y la pérdida de empleos, ¿no? La reducción en los salarios, que ha sido una constante en las grandes empresas. Hoy salió una encuesta de Reforma, 46% de las grandes empresas ha hecho reducciones de salario, en promedio cerca del 40%. Y esto ha llegado también a los micro y pequeños empresarios que han hecho reducciones probablemente entre el 10 y el 20% de las empresas, en algunos casos llega al 25%. Esto significa que la gente tendrá menos recursos para gastar. La industria está lista, la industria, como habrán visto, está tomando muestras de lo que está sucediendo en otros países en el ánimo o en el intento de estar listos para regresar a una nueva normalidad, en lo que las condiciones, la existencia de una vacuna, la existencia de tratamientos o el descubrimiento probablemente de alguna medicina que lo genere, junto con los mejores tratamientos que hoy existen, permitan a la gente salir más tranquilo a la calle. Pero ¿quién de nosotros no, los que hemos estado resguardados, salimos a la calle con temor, salimos a la calle, ¿no? Y vemos mucha gente que no se cuida y esto pues lo hace riesgoso. El entretenimiento, los espectáculos, es algo que se ha convertido en parte de nuestra realidad. La música, la experiencia de la música se ha convertido en una experiencia que todos nos gusta vivir, independientemente de la edad que tengamos. Los espectáculos de niños, los espectáculos, los conciertos para los jóvenes, los conciertos para los grandes. La música ha sido parte de nuestra realidad durante muchos años y es poco probable que haya grandes cambios en el largo plazo. En el mediano plazo, probablemente estos formatos hayan llegado para quedarse y el streaming se convierte en una realidad que sea probablemente un híbrido con espectáculos que puedan verse en vivo y en otras condiciones y a otros precios en plataformas que puedan conservarse y verse desde casa. Pero difícilmente regresaremos pronto a una realidad y difícilmente la industria encontrará maneras que, si bien ya ha experimentado para reinventarse y para hacer las cosas de una manera diferente, de forma que la gente no pierda la intención y no pierda el acercamiento con la música, no parece un escenario en el que la realidad se encuentre o nos alcance en el corto plazo. Pues no sé si un poco ayuda y da un poco de parámetro de lo que está sucediendo. Jorge, muchas gracias por tu plática. Tenemos algunas preguntas y una pregunta que nos hacen en varias ocasiones aquí es, con la reducción de asistentes que se está dando,
¿cómo se podrá volver rentable tanto para la empresa organizadora como para los artistas? Depende mucho del artista. Evidentemente, una parte significativa del costo es el costo de producción. Lo que podremos ver será probablemente escenarios más pequeños, probablemente espectáculos menos vistosos, y claramente el artista tiene que participar. Los artistas tendrán que reducir sus expectativas de los ingresos que reciben. Ya hay algunos casos, Live Nation, que es la empresa más importante de entretenimiento del mundo, ya se acercó con sus artistas, se acercó con los artistas con los que tiene relación, para decirles que los costos que estaban obteniendo no son viables frente a la nueva realidad. Para darles una idea, la contratación de un artista del tamaño de un artista internacional que hace una gira de gran escala no se fija con una contraprestación determinable o con una prestación determinada, no es un monto fijo. El artista es socio del espectáculo, cobra una garantía mínima y generalmente se lleva un pedazo muy grande de la utilidad neta. En algunos casos puede llegar a cerca del 90%. Esto no lo hace viable porque los puntos de equilibrio para la realización de espectáculos pues son arriba del 70% de la capacidad de inmuebles masivos. La única manera de hacerlo rentable es reducir los costos y reducir particularmente el costo del artista, porque difícilmente el público estará dispuesto a pagar 2 o 3 veces el valor de un boleto por un espectáculo de características similares. Oye, y otra pregunta que nos hacen por aquí es, ¿cómo ves el futuro del entretenimiento en México en cuestión de las políticas que está implementando el gobierno y la situación que se está viviendo actualmente? La verdad es que el gobierno, y aquí sí se los digo de buena fuente, de tener comunicación directa con ellos, están abiertos a escuchar. La realidad es que también hay que entender que este es un criterio, un tema de salud pública y predominantemente para el gobierno es, y qué bueno que lo sea, mucho más relevante el criterio de salud pública en relación a la posibilidad de hacer un espectáculo. Pero toda esta información que les he presentado es algo que les hemos enseñado al gobierno. Lo que le queremos enseñar al gobierno es que existe la posibilidad de realizar espectáculos con nuevas medidas, con sana distancia, con la implementación de medidas de salubridad que sean suficientes y adecuadas. El Vive Latino fue una gran experiencia. Después del cuestionamiento que había con el Vive Latino, si tú buscabas o querías comprar un termómetro en las farmacias, probablemente a 7 u 8 kilómetros alrededor del Autor Hermano Rodríguez, no había. Todos los termómetros se utilizaron en la ciudad. Y la ciudad lo que hizo fue generar una estrategia importante para apoyar al promotor del espectáculo en el ánimo de generar un ambiente en el que se pudieran detectar o identificar posibles contagiados cuando había 600 enfermos en el país, no al escenario o a los niveles que hoy existen. Claramente lo que tendrá que suceder es que tendrá que haber mucha conversación con la autoridad y tendremos que irlos convenciendo de que es factible realizar espectáculos en esta nueva realidad y de que se pueden generar espacios, como ya está sucediendo en otros países del mundo, para poder identificar posibilidades y opciones de realizarlo. Aunque el streaming claramente es una realidad que llegó para quedarse. Oye, y ¿cómo qué campañas sugerirías para convencer a la población de poder seguir invirtiendo en la industria del entretenimiento? Lo que estamos haciendo, y no solamente nosotros, sino a nivel de toda la industria, es está trabajando con protocolos muy estrictos en materia de salubridad, ¿no? La gente tiene que estar segura y convencida de que regresar a los espectáculos cuando esto sea viable es seguro. Y esto probablemente vaya a generar una diferenciación en la oferta. Este es un negocio en el que, como en todos, habemos formales y hay muchos informales. Y a veces la informalidad se privilegia. Pero estamos seguros que los recintos, y no estoy hablando solamente de los de la empresa en la que yo trabajo, sino los recintos serios, como el Auditorio Nacional, como las arenas importantes, como los teatros que existen en algunos lugares de la República, el Auditorio Telmex, este tipo de inmuebles que existen en México, en la Ciudad de México y en otros lugares, están trabajando por diseñar estrategias en las que la gente se sienta segura. Evidentemente, los espacios abiertos lo permiten de mejor forma que los espacios cerrados, ¿no? Es probable que los primeros espectáculos que veamos sean de aforos restringidos, en espacios abiertos y buscando preservar la sana distancia y paulatinamente que vayamos migrando en la medida que la gente tenga conformidad para regresar a algo mayor. El temor sobre todo es cuánto tiempo dura que pongas una marca en el piso para que la gente ubique la sana distancia. Pues probablemente el primer guitarrazo y la gente se empiece a aglomerar al frente del escenario. En la medida que los espacios impidan o limiten la posibilidad de suceder esto
y que la conciencia en la gente vaya siendo mayor y que los que somos profesionales en este tema vayamos generando parámetros y las reglas, que ya emitió reglas de autoridad, ya emitió un lineamiento y un protocolo para la realización de eventos en espacios públicos abiertos y cerrados. En la medida que no sean recomendaciones y que la autoridad sea estricta en el cumplimiento de estas medidas, probablemente el retorno sea mejor y más fácil. Oye, y por ejemplo, algo que comentan mucho ahorita en el foro de preguntas es, al haber menor capacidad para asistentes, se ha platicado con los artistas sobre el porcentaje de reducción sobre la utilidad o sobre el costo de los boletos para ellos. Esto lo que tendría que significar es una reducción en el monto de las garantías mínimas. El artista lo que hace es te cobra generalmente un monto fijo que prepagas y después, como les platicaba, van por un porcentaje de la utilidad neta. El porcentaje de la utilidad neta no necesariamente tendría que variar, pero sí las garantías mínimas. También los artistas son prudentes y el incrementar sensiblemente el costo de los boletos para poder llegar a garantías mayores, lo que haría sería encarecer el espectáculo. Y el artista vive de tener una masa crítica importante. Muchos de los ejercicios que han hecho los artistas para estar cerca del público es tratar de mantener su masa crítica. Y convertir los espectáculos públicos en algo elitista no es una alternativa. Claramente al principio los artistas, y algunos lo han hecho de manera sensible, han reducido sus expectativas. Algunos ejercicios que hemos realizado a nivel nacional, las expectativas de los artistas por hacer un evento en streaming son menores. Pero también el streaming genera otra realidad. El artista no tiene que viajar. Tú puedes ver hoy un concierto en streaming de un artista, no importa en qué parte del mundo esté. Y para el artista se vuelve cómodo, al menos en la realidad actual, el poder hacer un espectáculo en streaming desde su casa o desde la ubicación más cerca de su casa, ¿no? Claramente esto estamos aprendiendo y el artista tiene que resentirlo en el bolsillo y hoy eso todavía no sucede. 4 meses para un artista internacional importante de estar en su casa es parte de su realidad normal, ¿no? Ustedes, y creo que todos lo hemos visto, si vemos las redes sociales de los artistas que nos platican de su cuarentena en casas muy grandes, afortunadamente para ellos su nivel adquisitivo es muy alto. Los conciertos han sido un gran negocio y difícilmente van a querer regresar a actividades en las que sea menos rentable, a menos de que sea estrictamente indispensable. Tendría que pasar más meses para que eso suceda. Oye, y hablando relacionado con ese tema, aquí hay varias preguntas de esto que nos dicen si tú consideras que el streaming o el drive-in son de formatos de espectáculos que llegaron para quedarse o que van a ser únicamente momentáneos. El driving sea muy probablemente algo temporal, la experiencia de llegar en tu coche, ¿no? Porque a final de cuentas te bajas. ¿Qué pasa cuando necesitas ir al baño? ¿No? La gente se baja para comprar comida. La experiencia del concierto no es lo mismo. Y hoy que la industria ha migrado mucho hacia los eventos de gran formato como los festivales, no hay forma de hacer un festival en tu coche. No hay forma en el que puedas ver 15, 20, 30 bandas en un fin de semana estando en tu coche. Y la capacidad misma lo limita, ¿no? El escenario más grande que se ha creado para un drive-in es probablemente para 7, 8 mil espectadores. Un concierto en el Foro Sol tiene 65,000 personas y no puedes replicar el costo del boleto y de la experiencia de un concierto en vivo contra la experiencia de un drive-in. Probablemente el drive-in sea algo temporal que termine quedándose y que ha sido exitoso particularmente por la nostalgia de la gente de más de 40 o 50 años que recuerde los autocinemas y que se han explotado en algunas cosas que ya existían autocinemas antes de la pandemia. Probablemente 1 o 2 que transmitían, ¿no?, un par de películas. Hoy vemos autocinemas prácticamente en toda la ciudad. Lo que creemos es que es mucho más el apetito de la gente de salir y de cambiar su realidad más que una realidad. El streaming sea lo que sí probablemente llegue para quedarse. Es muy probable que los conciertos que veamos en el mediano plazo sean en formatos híbridos, en el que tengas la posibilidad de acceder al concierto y de ir y presentarte en vivo, y de ir a verlo en vivo, o de verlo desde la comodidad de tu casa a un precio diferente y con condiciones diferentes. También los artistas ya identificaron que la experiencia del concierto en streaming tiene que ser algo más interactivo, en donde la gente tenga la posibilidad de preguntarle al artista, de pedirle sus canciones, ¿no?, de contestar sus preguntas, y esos son los formatos que han sido más exitosos. Hay algunas experiencias, ¿no? Hay por ahí alguna que salió, que tratan de generar experiencias que sean irrepetibles, porque esos son los conciertos. Pretenden ser una experiencia en la que la gente cuando va, con quien va y lo bien que se lo pasa, se convierte en una experiencia de vida y eso es difícil en una experiencia en televisión, en una experiencia en una computadora. Gracias.
Oye, y por ejemplo, con todos los conciertos que se han pospuesto por todo esto de la pandemia, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿O definitivamente se va a dar un reembolso, se van a comprar nuevos boletos, qué es lo que procede en este caso? La realidad es que hoy la industria también está un poquito en pausa. Los artistas claramente han expresado su intención de reprogramar los conciertos y la gran mayoría de los conciertos que se han suspendido por efectos del coronavirus se han pospuesto. La ley es muy clara en México al decir que la gente tiene la opción de ir a la nueva fecha o pedir su reembolso, ¿no? Hay algunos que claramente dicen quiero mi reembolso, pero también la posibilidad y la viabilidad de hacer un reembolso inmediato es complicada. Los centros de venta de boletos están cerrados, la gente está trabajando desde su casa, los centros telefónicos tienen capacidad limitada. Creo que muchos hemos tenido la experiencia de haber tenido una cancelación de un boleto de avión y de tratar de pedir el reembolso, la reintegración o la reprogramación de un boleto de avión. No es muy diferente al caso de los conciertos, con la diferencia que aquí sí hay claramente una intención y hay una motivación por reprogramar los conciertos y pues hay un gusto y hay un interés de la gente de asistir probablemente en la nueva fecha. Probablemente lo que veamos sean algunos esquemas en los que se invite, se incentive a la gente para asistir a los conciertos, porque además los artistas no han regresado, el dinero no lo tienen las empresas, el dinero lo tiene el artista, porque el artista no permite y el artista cobra un monto por anticipado. Entonces también es un proceso complejo, inclusive desde el punto de vista jurídico es complejo, porque ¿cómo le digo al artista que me regrese el pago de un anticipo que él está dispuesto a posponer? A veces los promotores, las empresas de boletaje, que no son solamente un intermediario, terminan siendo los grandes villanos y muchas veces el dinero lo tiene el artista que la gente sigue viendo. Creemos que una vez que las cosas empiecen a regresar a la normalidad, probablemente haya mejores alternativas al respecto. Pero las leyes en México son claras, a diferencia en otros países. Brasil y Colombia, por ejemplo, Brasil hizo algo muy innovador. En Brasil lo que hizo fue modificar la ley y lo que dijeron ellos, los promotores tienen 18 meses para reprogramar el concierto y no están obligados a reembolsar el dinero. Y si no sucede el concierto, tiene la opción de no devolverle el dinero a la gente, sino de devolverle un cupón que pueda canjear por algún otro espectáculo en el futuro. Cosas similares están pasando en Colombia, ¿no? ¿Por qué? Porque también la autoridad en algunos casos, en México no ha llegado todavía, pero está reconociendo que el dinero no necesariamente lo tienen los promotores, sino el artista. Y hay la intención de la gente de regresar al concierto, entonces pues también se están buscando generar espacios para ellos. Jorge, pues muchísimas gracias por todo el conocimiento y la información que nos diste el día de hoy. Sin duda fue una plática muy interesante que estoy seguro que todos los participantes disfrutaron muchísimo. Como parte de la industria de la hospitalidad y el entretenimiento, sin duda es un pilar muy importante y por eso es que se contempla dentro de los programas de CES Universidad. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.